Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Hágame así, ¿sí se escucha bien? Súper, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo sé que no pueden responder porque están muteados, pero en sus caras también veo la respuesta. Bueno, espero que estén todos muy bien. Em, Maravilloso compartir un domingo más, aunque hoy día nos toca por Zoom. Sigue siendo una tremenda bendición poder reunirnos, congregarnos en el nombre del Señor, ¿cierto? Y hoy día vamos a continuar con esta serie de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y para partir me gustaría hacer un pequeño contexto para que sepamos dónde estamos parados. Estamos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y como bien sabemos, esta es una carta, una, una epístola, y tenemos que entenderla como un documento que es profundamente personal, un documento que escribe Pablo, una carta que escribe Pablo con una iglesia receptora determinada, con quien Pablo estuvo un tiempo, a quien conoció Pablo. Entonces es una carta profundamente personal, no es un tratado de teología, y está basada en la relación de Pablo con esta iglesia. Y recordemos un poco lo que hemos visto para los que se han perdido alguna prédica o no recuerdan muy bien. En el capítulo 1 Pablo eh, comienza reconociendo la reputación de la iglesia de los tesalonicenses. Pablo a lo largo de toda la carta nos da a entender que esta es una iglesia que ha sabido vivir de una forma que le agrada al Señor. A diferencia de otras cartas de Pablo, no está reprochándoles ningún problema, no les está diciendo que deben cambiar algo en su forma de vivir, sino que está reconociendo en ellos su santidad, una forma agradable de vivir, una forma agradable a Dios de vivir de ellos. Y en el capítulo 2 Pablo recuerda cómo fue su ministerio en Tesalónica, eh, del cual tuvo que irse rápidamente. En el capítulo 3 nos cuenta cómo envía a Timoteo para que Timoteo le traiga un reporte y nos cuenta que este reporte que le llevó Timoteo de vuelta a Pablo fue muy alentador, porque venía con muy buenas noticias sobre la fe y el amor de los tesalonicenses. O sea, esta es una iglesia ejemplar. Luego, terminando el capítulo 3 encontramos una oración de Pablo en la que Pablo pide por el crecimiento de la iglesia, pide por fortaleza de la iglesia para perseverar en santidad, y dice algo que es súper clave para entender la carta a los tesalonicenses, y es que eh, Pablo pide por fortaleza para perseverar hasta el día del Señor. De principio a fin se toca este tema, y se va a mencionar más adelante, lo vamos a seguir conversando en los siguientes sermones. Esta espera del día del Señor, vivir a la espera del día del Señor. Eh, y Pablo es consciente de que las iglesias por lo general tienen diversas luchas. Luchan con falsos profetas, malos hábitos, vidas inconsecuentes, el pecado. Y es por esto que Pablo está pero tan agradecido porque esta iglesia ha perseverado. En realidad es una iglesia ejemplar, como les decía. Pero Pablo también es consciente del riesgo de caer. Por lo tanto, sigue orando y sigue instándolos a perseverar. Y, y en esta parte hoy nos va a dar dos exhortaciones para seguir perseverando. Y si tuviéramos que identificar cuál podría ser la preocupación de Pablo al escribir esta carta, yo creo que apunta a que la iglesia de Tesalónica es una iglesia joven. Em, y Pablo está preocupado porque su crecimiento y maduración eh, no se vean quebrados por el peligro de desviarse de la iglesia. Hay un contexto en el que esta iglesia está creciendo y se está desarrollando, y ese contexto es un contexto de pecado, de iglesias que se desvían, de falsos profetas,
Entonces Pablo está preocupado por todas esas cosas, además de que Pablo conoce a la iglesia. Recordemos que esta es una carta súper personal. Y una analogía para entender un poco mejor este pasaje. Para aquellos que son padres o madres, imagínense que uno de sus hijos, adolescente, em, ha demostrado mucha madurez, mucha responsabilidad, a pesar de ser muy joven, de ser adolescente. Sin embargo, tú como padre, como madre, puedes reconocer el contexto, un contexto de tentación, y lo podemos ver nosotros mismos, un contexto en donde el pecado está en cada espacio, un mundo hipersexualizado, un mundo donde el alcohol y las drogas son esenciales para poder disfrutar con amigos. Puede ser algo así como el exitismo también, la posible frustración de no alcanzar las metas que uno se propone. Em, y es que independiente de la madurez de un hijo que es adolescente, un padre o madre responsable siempre van a entender el riesgo y siempre van a buscar incentivarlo a perseverar, a no desviarse, a seguir viviendo de la forma correcta, reconociendo la madurez de este hijo, pero asimismo diciéndole cuál es el peligro, dónde está el peligro. Eh, de eso se trata, de eso se trata esta carta. Eh, y de eso es lo que vamos a conversar hoy día con este pasaje. Pero antes de continuar, me gustaría que pudiéramos orar. ¿Qué les parece? Señor, te alabamos y te damos tantas gracias porque tú eres fiel con nuestra iglesia, porque tú nos bendices a pesar de nuestro pecado. eh, tú, tú nos bendices y nos llenas de bendiciones, Señor. Provees una iglesia maravillosa, provees pastores, provees personas que sirven. Y hoy día te pedimos que seas tú eh, dirigiendo, dirigiendo esta prédica, pero también guardando el corazón de la iglesia que escucha atentamente tu palabra, Señor. Que tanto el predicador como el predicado sean bendecidos y sean guiados por ti en esta mañana para que podamos ver un destello de tu gloria y enamorarnos más y más de ti. Y que al salir de aquí salgamos anhelando ser eh, más santos para tu gloria, Señor. Así que te pedimos esto para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. En Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, al más puro estilo de Pablo, en el capítulo 4 comienza una segunda parte de la carta, que es, por su función es entrar en aspectos más prácticos. Así como cuando estudiábamos Efesios y veíamos que la primera parte de Efesios era Pablo hablando sobre temas doctrinales profundos y teóricos quizás. A partir del capítulo 4 de Efesios, Pablo comienza a hacer ciertas exhortaciones para vivir una vida, para los aspectos prácticos de una vida cristiana. Entonces aquí está pasando exactamente lo mismo, capítulo 4 en adelante de la carta a los tesalonicenses son exhortaciones, exhortaciones para vivir una vida que agrada al Señor. Hoy día vamos a ver dos de estas exhortaciones. Más adelante, en los próximos sermones, vamos a seguir viendo otras, pero para poder esquematizar quizás un poco el pasaje de hoy, y si tú quieres tomar apuntes o quieres anotar, es importante que entendamos que este pasaje lo podemos dividir en dos partes, dos exhortaciones. La primera exhortación de Pablo a los tesalonicenses es un llamado a la santidad, pero específicamente desde un punto de vista de la sexualidad. Santidad, sexualidad, una sexualidad santa, una sexualidad sana que agrada al Señor. Es un llamado a la pureza, un llamado a alejarse de la inmoralidad sexual y,
Y esta exhortación la encontramos entre el versículo 3 y el versículo 8. Y en segundo lugar, entre el versículo 9 y el versículo 12 vamos a ver un llamado de Pablo a un amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor en la comunidad de los cristianos. Eh, este amor por medio del que los cristianos van a ser reconocidos y respetados incluso por aquellos que no son cristianos. Entonces ese es un esquema. Primera exhortación a la santidad, a una sexualidad santa. Y segunda exhortación al amor fraternal entre hermanos. Partamos con la introducción de este pasaje que nos muestra una vez más el reconocimiento que hace Pablo de los tesalonicenses. Y lo dice literalmente en el versículo 1 del capítulo 4. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ya están practicando el modo de vivir que agrada a Dios. Pablo le está diciendo literalmente que ellos llevan una vida, ya llevan una vida agradable a Dios. Imagínense tremendo honor de ser reconocidos como una iglesia que vive ya de esta manera. Eh, no sé ustedes, pero si yo anduviera buscando una iglesia, si no tuviera dónde congregarme y de repente me encuentro con una carta de Pablo que dice, mira, esta es una iglesia que agrada a Dios. Yo no me pierdo ni un segundo, ni un segundo. Es un reconocimiento súper contundente. Y fíjense bien, porque Pablo no está diciendo que la iglesia es una iglesia, no sé, de sana doctrina, por ejemplo, que es una buena noticia que sea una iglesia de sana doctrina, pero Pablo no está diciendo que es una iglesia de sana doctrina, tampoco está diciendo que es una iglesia donde se tocan buenas canciones, tampoco está diciendo que es una iglesia donde los diezmos son súper cuantiosos y sirven para la obra del Señor, sino que está diciendo algo mucho más profundo, y es que esta es una iglesia en la que Dios se deleita, es una iglesia que vive de una forma agradable a los ojos de Dios. Que Dios cuando ve esta iglesia, para Él es un deleite, es agradable, Dios disfruta la forma de vivir de la iglesia. Y qué tremendo incentivo para nosotros eh, pensar y tener esta iglesia como ejemplo. ¿Cuántas veces nos cuestionamos temas accesorios, temas superficiales sobre nuestra forma de vivir la fe? ¿Cuántos libros cristianos estamos leyendo? No. ¿Por qué no mejor nos preocupamos por anhelar llevar una vida que agrade a Dios? Es un anhelo súper honesto agradar a Dios. Y quizás es muy general, pero es un buen punto de partida para comenzar a pensar en cosas específicas que agradan a Dios. Y eso es lo que sigue ahora en la carta. Si les interesa saber cómo agradar a Dios, lo que sigue ahora es súper importante. Versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Este es tremendo tesoro el que está compartiendo Pablo. Pablo está diciendo, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios? Señor, quiero entender tu voluntad porque me cuesta, Señor. Bueno, aquí Pablo está diciendo la voluntad de Dios es que sean santificados, santificados, apartados, que lleven una vida consagrada, que todo lo que hagan sea consagrado al Señor, una vida santa, una vida distinta de aquellos que no son cristianos, eh, que cada aspecto de tu vida sea consagrado a Dios. Pero Pablo se va a referir a un aspecto específico de la santidad. Eh, Y es lo que Dios espera de nosotros, y es el apartarse de la inmoralidad sexual. O sea, aquí Pablo nos va a hablar sobre sexualidad en un par de versículos. Porque a Pablo le preocupa el contexto en el que se desarrolla esta iglesia, en el que crece esta iglesia. Y la Biblia nos enseña que el sexo es para ser disfrutado en un contexto determinado, en una situación determinada. ¿Cuál es el matrimonio, cierto? Todo aquello que escapa de lo que la Biblia nos enseña, toda aquella persona que desarrolle su sexualidad en un contexto distinto del matrimonial, la Biblia dice que eso es inmoralidad sexual.
Y en esa época los griegos, Macedonia, e incluso los judíos, consideraban, por ejemplo, que el adulterio era castigado solo en la medida de que la mujer lo cometía, la mujer adúltera era castigada. Sin embargo, los hombres podían tener relaciones con otras mujeres sin que eso implicara un mayor reproche. Es por eso que el mensaje de Pablo es un mensaje que no es un mensaje tradicional para esa época. Quizás hoy día a nosotros nos parece algo súper tradicionalista hablar de una sexualidad eh, en el contexto matrimonial solamente, pero en esa época era un mensaje contracultural absolutamente, de condenar el pecado sexual independiente de quién lo cometa, independiente de si es hombre o eres mujer. Y es por eso que el mensaje es tan relevante, porque habla de que esta es la voluntad de Dios, es distintivo de los cristianos y es aplicable a todos los cristianos también. Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas mayor. eh, Incluso va más allá si leemos el versículo 6 donde dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Nos está diciendo Pablo que la pureza sexual implica también un cuidado por el otro. Eh, Implica no transgredir la sexualidad de, del otro. Y esto es comprensible porque el pecado sexual, la sexualidad vivida de una forma pecaminosa, implica la búsqueda del placer, de mi placer. Yo me ubico en el centro de esta ecuación y todo lo que pasa alrededor es para mi placer. El sexo como un objeto de mi placer exclusivamente. Y por eso está esta advertencia, porque el que transgrede a la otra persona, el que se aprovecha de la otra persona, será castigado también, doblemente castigado. Eh, y esto quizás para los jóvenes, que a veces falta decirles, si tu pololo, si tu polola te está haciendo sentir presionado, y si tú sientes que te están presionando a tener relaciones, tienes que saber que te están perjudicando gravemente, que te están transgrediendo espiritualmente. Y no solo eso, sino que se están aprovechando de ti. em, Se están aprovechando de ti. Y suena terrible, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el versículo 6, que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Eso es abuso, es aprovechamiento, y eso va a ser castigado por Dios, nos dice el pasaje. Y aquí vienen tres razones o motivaciones para buscar la santidad en el ámbito de la sexualidad. O sea, tres formas en las cuales Pablo nos dice, por estas razones, ustedes tienen que buscar la santidad. Primero, lo que leímos en el versículo 6, el Señor castiga todo esto. O sea, podemos decir que es un poco coactivo, pero bueno, es una motivación del pasaje. El Señor castiga todo esto. Segundo, versículo 8, primera parte, dice, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que está rechazando a Dios. Yo me imagino que quizás alguno puede estar pensando, José Ignacio no está casado, es joven, ¿qué nos viene a hablar de sexualidad? ¿Cómo nos viene a aconsejar cómo vivir nuestra sexualidad? Un cabro joven. Y es cierto, yo no soy quien para hablarles de este tema. Sin embargo, eh, la autoridad de Dios y la autoridad de la palabra de Dios me respaldan lo que les estoy diciendo. Em, Quien rechace este modo de vivir, quien rechace buscar la santidad, no está rechazando a una doctrina, no está rechazando a una iglesia, ni está rechazando a una persona, está rechazando a Dios mismo. Y por eso te pregunto, un pecado como el pecado sexual, un pecado que atraviesa todo orden de personas, de cosas, de generaciones, históricamente,
¿estás dispuesto a rechazar la autoridad de quien creó la sexualidad? Y bueno, tercera y última motivación, versículo 8, parte final, donde dice, quien les da a ustedes su Espíritu Santo, Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Aquí Pablo nos está recordando que nosotros no estamos solos en esta lucha contra el pecado, no estamos solos en esta lucha contra el pecado. No sé si se dieron cuenta en el versículo 4, pero este versículo nos habla sobre autocontrol, o mejor dicho, sobre dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y aquí Pablo nos está diciendo, tengan dominio propio, sepan dominarse, sepan dominar sus cuerpos en este ámbito. Y el dominio propio como fruto del Espíritu Santo implica necesariamente lo que nos está diciendo ahora, no estamos solos en esta tarea. Dios nos ha dado su Espíritu. Y la fortaleza para enfrentar la tentación es una fortaleza que proviene de Dios. Eh, Pidámosle a Dios esta fortaleza. Dios fortalécenos día a día. Cada uno sabe dónde está su debilidad. Y Dios nos ofrece esta ayuda. Dios nos ofrece esta fortaleza. Eh, Estamos acompañados por Dios, que nos entregó el Espíritu Santo. Y ahora comienza una sección del pasaje que exhorta a la iglesia a algo distinto de la sexualidad, y empieza a hablarnos aquí Pablo sobre el amor fraternal. Eh, y leamos juntos el versículo 9 al versículo 12, donde dice lo siguiente. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Pablo les está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses que ellos no necesitan mayor explicación respecto del amor fraternal, porque ellos ya están viviendo de esta forma. Eh, Sigue reconociendo que en la iglesia se está viviendo de una forma agradable a los ojos de Dios. Si les dice, ustedes han aprendido ya, bajo la dirección de Dios, lo que significa amarse unos a otros. Pero Pablo aún así les recuerda la importancia de este mandato. Eh, y les dice, ámense más y más. En el versículo 10 dice, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Imagínense el amor de estos tesalonicenses. Tanto amor estaban dispuestos a entregar que no llegaba al límite de su iglesia, sino que llegaba a toda Macedonia. Toda Macedonia era testigo del amor de los tesalonicenses. Y, y cuando hablamos de amor, parece sencillo. Por lo menos parece más fácil que, que la lucha contra el pecado de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Parece más fácil amar a alguien. Sí, es fácil, es amar a alguien, pero me gustaría recordarles las palabras de Jesús en Lucas 6:32, cuando dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Cuál es el mérito de amar a alguien que me ama también? Es súper fácil amar al que me ama. Aún los pecadores aman así, dice Jesús. Es por eso que podemos concluir que el amor del que Pablo nos está hablando es un amor mucho más profundo. Es amar a aquel que me cuesta amar. Amar al que no quiero amar. Señor, no quiero amar a esta persona. ¿Alguna vez has tenido esta lucha? No, yo no aguanto a esta persona, no quiero amarla. Señor, me cuesta demasiado trabajo amar a esta persona. Bueno, yo pensaba mientras leía esto y parece que Pablo nunca ha estado en la iglesia de Peñalolena, donde amar a veces significa hacer un sacrificio.
amar al que tiene un carácter difícil, amar al que no se parece en nada a mí, amar al que derechamente me cae mal, amar a quizás quien considero mi enemigo, amar al que me irrita. eh, Leo todo esto y mi conclusión es que el llamado es amar de la misma manera que Dios nos amó. Tenemos el modelo de amor más grande de todo el universo. Amar como Dios nos amó. Porque si siendo sus enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios nos amara aún siendo nosotros sus enemigos. Porque tanto amó Dios al mundo que siendo su enemigo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que a Dios le costó la vida de su Hijo. Es impactante como el ejemplo de amor más grande es la muerte de nuestro Señor. No sé si lo habían pensado. La muerte de Jesús es la manifestación más poderosa de amor. El sacrificio más grande es la manifestación más poderosa de amor. Un amor que es radicalmente distinto al que el amor que el mundo nos presenta. El mundo nos presenta un amor súper utilitario, un amor que sirve a mis propósitos y que me satisface, que en la medida que yo me siento bien con esta persona, en la medida que me siento amado, yo voy a amar. Bueno, el amor que nos presenta la Biblia es un amor de sacrificio, es un amor que no busca recibir, sino que busca entregar, entregar, independiente de que yo termine peor de como estaba antes. Eso es amor desde la Biblia. ¿Y cómo podemos amar así? Bueno, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Gestos cotidianos de amor y sacrificios importantes son buenas formas de buscar amar. Y desde lo más sencillo, por ejemplo, con palabras, decir te amo. eh, a veces nos cuesta decir te amo, nos cuesta decir te quiero. Em, yo tengo un amigo que es súper bueno para decir te quiero cada vez que hablamos por teléfono, que nos juntamos. Y dice, chao, compadre, te quiero. A mí como que esa cuestión me incomoda, como que me choca un poco. Y a veces le digo, oye, ¿qué te pasa si somos hombres? Nos cuesta decir te quiero, nos cuesta decir te quiero. No sé las mujeres, pero nosotros hombres como que a veces daña nuestra masculinidad, no sé. Pero es tan importante expresar el amor que nos tenemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a la comunidad de la iglesia. Amarnos entre nosotros, expresar nuestro amor. Bueno, y a lo más difícil, que es amar a quien me cuesta amar, a quien no me cae bien, o también amar al que está sufriendo. Es difícil amar al que está sufriendo. Cuando sabes que tu hermano está pasando por un mal momento, una forma buena de amarlo es involucrándonos con su dolor, en una actitud empática, a hacer nuestro su sufrimiento. Y eso igual es difícil. Igual es difícil. Yo recuerdo que una de las llamadas de teléfono más significativas que he recibido alguna vez fue cuando, después de que falleció mi abuelo, un amigo me llamó y para conversar, para saber cómo estaba y todo. Y sin él tener ningún vínculo con mi abuelo, lloró conmigo por teléfono. Y, y le dolió lo que yo estaba pasando. Hizo suyo mi dolor. Y eso es algo súper significativo. eh, Hacer mío el dolor de otro. Y hoy día estamos en un momento en que hermanos nuestros necesitan más que nunca nuestro amor, nuestros gestos de amor, que lloremos con ellos y que nos levantemos con ellos también, que los acompañemos. Orar, orar por ellos. Orar es un tremendo gesto de amor. Para los padres que oran por sus hijos, es un gesto de amor orar. Eh, Oremos, oremos por nuestra iglesia, por las personas que están sufriendo. Amémonos por medio de la oración. Y
Y bueno, para ir cerrando, me gustaría hacer comentar algo que Luke, ayer estuvimos en el encuentro de hombres y estuvimos ahí con Luke Foster, eh, y, y el tema que nos dio fue súper bueno. Y quisiera recordar algo de eso, porque puede ser súper agobiante y súper difícil pensar en nuestro pecado y en lo difícil que es enfrentar nuestro pecado, eh, porque implica un compromiso, implica constancia, implica esfuerzo, y si no tenemos la motivación correcta y si nuestro corazón no está en el lugar correcto, probablemente no lo vamos a lograr, probablemente vamos a ser vencidos. Y hay una relación entre el pecado sexual, que nos habla la primera parte de este pasaje, y la falta de amor fraternal. Hay una relación entre esas dos cosas. Y es que ambas apuntan a un deseo de autosatisfacción, cuando el sexo es una herramienta más para autocomplacerme, es pecado. Y cuando el amor es solo un medio utilitario para mi satisfacción personal, cuando significa que yo soy el centro del mundo, es pecado también. El amor fraternal y la santidad, la sexualidad santa, implica sacarme a mí del centro de la ecuación, sacarme a mí de aquel que tiene que ser el objeto del placer, quien va a recibir toda esa ganancia, sacarme ahí, sacarme del centro y entender que si Jesús es solo una pequeña parte en mi vida, jamás vamos a llevar una vida completa para agradarle. Pero si entendemos que Jesús es todo y que nosotros somos parte de esta verdad cósmica maravillosa de la creación de Dios, que por medio de Él y que por Él fueron creadas todas las cosas, y que para Él fueron creadas todas las cosas, que por su sacrificio nosotros somos rescatados. Luego de eso vamos a entender que mi propia satisfacción y mi propio disfrute no es el propósito de mi vida, sino que vamos a entender que fuimos creados por Él, que fuimos creados para Él, que mi dinero, mi trabajo, mi energía, mi familia, mi cuerpo, mi sexualidad deben ser dispuestos a la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Vivan de una forma agradable a Dios. ¿Y qué es agradable para Dios? Que nosotros lo reconozcamos a Él como el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Eso es una vida santa. Llevar una vida consagrada para Dios. Oremos, oremos para terminar y pidamos a Dios que nos bendiga en estas áreas de nuestra vida. Cada uno sabe qué es lo que más le cuesta. Así que oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú te revelas a través de tu palabra, Señor, porque te podemos conocer, porque no eres distante, sino que eres cercano y podemos conocerte, podemos saber qué es lo que quieres de nosotros, podemos conocer tu amor por nosotros, ese amor maravilloso manifestado en el sacrificio de Cristo, quien es el modelo de nuestro amor, Señor. Gracias porque tú te revelas, Señor, y que podemos conocerte. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que salgamos de aquí animados a comprometernos con nuestra fe, a comprometernos con esta maravillosa verdad que es que por medio de Jesús y para Jesús fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y guíanos para seguir creciendo en este camino, Señor. De tu mano y por el poder del Espíritu Santo, seamos fortalecidos para amarnos y para no caer en tentación. Y que al final del día, Señor,
todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Que tú seas glorificándote en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra iglesia, y que quizás podamos ser reconocidos como una iglesia que agrada a Dios. Anhelamos agradarte, Señor. Anhelamos que tú te deleites en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.